Ecuador, oficialmente la República del Ecuador, es un país soberano y plurinacional, ubicado en la región noroccidental de América del Sur. La capital y ciudad más poblada del país es Quito. Es miembro de la Comunidad Andina y está organizado en 24 provincias. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, el cual lo separa del archipiélago de Colón o Islas Galápagos por aproximadamente 1000 kilómetros de la costa continental, entre la península de Santa Elena y la isla San Cristóbal. También limita con Costa Rica por la frontera marítima de la región insular. La línea equinoccial o paralelo 0 grados atraviesa el país y divide los territorios continental e insular en dos, quedando así la mayor parte del territorio ecuatoriano en el hemisferio sur. La cordillera de los Andes divide la parte continental del país de norte a sur, dejando a su flanco occidental el Golfo de Guayaquil y zonas de llanuras y piedemontes, y al oriente, la Amazonia. Ecuador ocupa un área de 256.370 kilómetros cuadrados. Es el 10º país más poblado de América, con más de 18 millones de habitantes, el más densamente poblado de América del Sur y el 5º más densamente poblado en toda América. Ecuador es considerado una reciente potencia energética basada en energías sustentables. Además, se trata del país con una de las más altas concentraciones de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo y uno de los países de mayor diversidad por kilómetro cuadrado. Por ende, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Es el primer país del planeta en tener los derechos de la naturaleza garantizados en su Constitución del año 2008. La lengua oficial es el español, hablado por el 99% de la población, junto a otras 13 lenguas indígenas reconocidas, que incluyen el Quichua y Shuar. Para 2018, el IDH del Ecuador es catalogado como alto, ubicándose en el puesto 81 en el mundo y 12º en América. Con un PBI-PPA de 205.457 millones de dólares estadounidenses, la economía ecuatoriana ocupa el puesto 64 en el mundo y la sexta de Sudamérica. El país en el mundo es uno de los principales exportadores de petróleo, consta como el principal exportador de banano y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao. Ecuador recibió en 2019 poco más de 1,3 millones de turistas extranjeros, lo cual posiciona al país como uno de los referentes regionales en recepción de turismo internacional. Toponimia. La primera referencia que se tiene de este país con relación al Ecuador terrestre está registrada en Noticias Secretas de América en 1826, una publicación donde se recopila estudios realizados durante el transcurso del siglo XVIII, además de incluir los de la misión geodésica francesa. En esa obra se menciona por primera vez a los territorios de Ecuador como jurisdicción de la Real Audiencia de Quito. El nombre de la República del Ecuador hace alusión a la línea ecuatorial de la Tierra que recorre sobre territorio ecuatoriano, de este a oeste. Los nombres fueron adoptados por el primer gobierno de los territorios que comprendían el distrito del sur de la Gran Colombia, tras consumarse su separación el 13 de mayo de 1830. Antes de la Gran Colombia, durante el gobierno virreinal, este territorio estaba conformado por los departamentos de Guayaquil, Azuay y el de Ecuador, que junto a otros territorios perdidos comprendían la Real Audiencia de Quito. Debido a la ubicación de la nueva república y como una referencia simbólica de esta ubicación, se decidió denominarla con el nombre de la línea que divide el planeta en dos partes iguales. Durante el primer gobierno comandado en ese momento por el general Juan José Flores en la primera constitución de la nueva república, se creó oficialmente la República del Ecuador, que, en ese entonces, estaba constituida por los territorios correspondientes a los departamentos de Guayaquil, Azuay y Quito. Historia. Era prehispánica. Llegaron inmigrantes amerindios del norte y se mezclaron con el pueblos amazónicos de ascendencia oceaniánico. Los primeros asentamientos registrados en el actual territorio ecuatoriano datan 13.500 años, en el Inga, cultura Las Vegas, Chopsí, Cubilán y pinturas rupestres amazónicas del Paleoindio. La época prehispánica comprende 4 periodos: Paleoindio, formativo,
de desarrollo regional y de integración o período incaico. Durante el período formativo se descubrió la cerámica, con la posibilidad de que la cultura valdivia sea una de las alfareras más antiguas de América. También se domesticaron especies vegetales, gracias a la diversidad biológica y climática de la región, entre ellas, cabe mencionar, piña, papaya, zapallo, maní, tomate, tomate de árbol, naranjilla, ají y cacao. La agricultura con un alto nivel de desarrollo en las zonas secas muestra restos de obras para recolección e infiltración de agua, y un sistema social conocido como albarradas, que alteran el paisaje. Las laderas de montañas en muchas regiones del país tienen restos de andenerías, mientras que en las zonas bajas y húmedas, en las vegas de ríos y orillas de lagos, se encuentran restos de camellones o grandes camas de cultivo con riego por inundación. Este último sistema es especialmente interesante por su dimensión en las cuencas de los ríos del litoral, como el río Guayas, con miles de hectáreas dedicadas al cultivo en camellones de gran tamaño. La cultura manteña, ubicada en la parte central del litoral ecuatoriano, controló una amplia ruta de comercio marítimo, basada en la navegación de cabotaje con grandes balsas impulsadas por velas. En el litoral norte, la cultura latolita produjo una metalurgia ornamental de alto nivel, principalmente en oro, plata y aleación de platino. La alfarería de las culturas Bahía y Jamacoaque es recargada de detalles, y recuerda un tanto a la asiática, dando lugar a teorías de intercambio cultural transoceánico que no han podido probarse. Los pueblos de la Sierra Norte construyeron complejos funerarios y astronómicos como el de Cochasquí. El territorio de Ecuador formó parte del Imperio Inca del Norte hasta la conquista española en 1533. A la llegada de los incas, se estima que habitaban en el territorio del actual Ecuador más de 36 nacionalidades, entre las más numerosas eran, pastos, caranquís, imbayas, paltas, puruáes, panzaleos, cañaris, ambatus. La influencia incaica se hizo sentir especialmente en el callejón interandino del sur y centro del país, que formaron parte del Tahuantinsuyo. La región norte se mantuvo parcialmente independiente hasta la llegada de los españoles, y tiene una de las mayores presencias de fortalezas o en el Imperio Inca, mientras que las regiones de la costa y la Amazonía mantuvieron su independencia. Durante el Imperio Incaico, se construyeron algunos asentamientos con evidente influencia cuzqueña, los más importantes fueron Ingapirca y Tumipampa. Época virreinal. En 1534, el capitán español Sebastián de Belalcázar conquistó las tierras ecuatorianas. Este, una vez tomada Quito, la refundó como ciudad española el 6 de diciembre de 1534, bautizándola como San Francisco de Quito en honor a Francisco Pizarro. Quito era capital de la Presidencia de Quito y de la Real Audiencia de Quito, que formaba parte del Virreinato del Perú. Los españoles utilizaron los asentamientos urbanos indígenas y varios elementos de la estructura social autóctona como base de las nuevas ciudades mestizas, para colonizar los territorios que ocuparon. Los indígenas los superaban en número, pero los ibéricos tenían una mayor fuerza militar, gracias a lo cual sometieron a las poblaciones indígenas, obligándoles a abandonar los valles templados de la sierra y ubicarse en los páramos altos. Los incas, además de estar enfrentados entre sí en guerras internas, desconocían las armas de fuego. Se dice que muchos indígenas pensaron que los españoles que montaban sus caballos eran seres de cuatro patas y comparaban el sonido de los cañones con el de los truenos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los indígenas empezaran a defenderse, a pesar de su desventaja. Quito fue el principal asiento español en la zona, y de ella partieron las expediciones que permitieron el descubrimiento del río Amazonas, y la fundación del resto de ciudades ecuatorianas. En 1739, Ecuador se integró en el Virreinato de Nueva Granada junto con Caracas, Panamá y Santa Fe de Bogotá. Las relaciones entre la población autóctona y los recién llegados se rigieron por instituciones jurídicas como la mita y la encomienda, esta última aprobada por las leyes de Burgos en 1512 para la defensa de los indios. Enfermedades como el sarampión diezmaron la población indígena.
Esto hizo que para el trabajo forzado se trajera población africana negra, en calidad de esclavos, lo que contribuyó al mestizaje del Ecuador. Gran parte de la población negra en el país se encuentra en la actual Esmeraldas. Se dice que un barco de esclavos naufragó frente a las costas esmeraldeñas y una gran cantidad de esclavos quedaron ahí con 2 españoles supervivientes que murieron al poco tiempo. Durante la época virreinal se desarrollaron las artes, especialmente la arquitectura, pintura y escultura. En la colonia se destaca la escuela quiteña, como un espacio de alta producción artística, famosa hasta la actualidad, por artistas como Miguel de Santiago, Caspicara y Bernardo de Legarda, entre otros. Independencia y Gran Colombia. Los primeros movimientos empezaron en 1809, con la rebelión de los criollos contra el dominio español conocida como Primer Grito de Independencia Americana. Aunque hay otros precursores como Eugenio Espejo, sabio criollo de origen mestizo que lanzó las primeras proclamas por escrito en la publicación, El Nuevo Luciano de Quito. Los sublevados formaron una junta de gobierno provisional el 10 de agosto de 1809 en Quito, sublevando el poder español y gobernándose autónomamente. Sin embargo, los participantes terminaron encarcelados y asesinados en la matanza del 2 de agosto de 1810. Este capítulo de la historia ecuatoriana fue tomado como ejemplo en el inicio de varios procesos libertarios en Iberoamérica. En esa fecha los sublevados propugnaban el liderazgo de una junta autónoma de gobierno, cambiar las autoridades en Quito, y mantener su autonomía al utilizar la estrategia de las máscaras de Fernando VII, que consistía en jurar una falsa lealtad al cautivo rey Fernando VII con el fin de mantener la autonomía. La historiografía del Ecuador considera este suceso como el primer grito de independencia hispanoamericana y el inicio del proceso de emancipación de la región. Terminado el dominio francés y con la negativa del rey de España, Fernando VII, de acatar la Constitución de Cádiz, se desencadenaron una oleada de movimientos independentistas en la América española. Guayaquil inició su proceso independentista que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820, con el propósito de romper los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español, y que dio paso al surgimiento de la provincia libre de Guayaquil. La independencia de Guayaquil marcó el comienzo de la Guerra de Independencia en la Real Audiencia de Quito como parte de las guerras emancipadoras de Hispanoamérica. Entre los factores más influyentes para su desencadenamiento se puede determinar la voluntad de los criollos, quienes poseían un alto estatus social y económico, de obtener el poder político. Es así como la antigua presidencia y audiencia de Quito consigue escindirse de la metrópoli en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, gracias al triunfo del mariscal Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar, con ayuda del Ejército Protector de Quito, formado por las tropas independentistas guayaquileñas ideadas por el poeta José Joaquín de Olmedo. El territorio de Guayaquil pasó a formar parte de la Gran Colombia bajo el nombre de Distrito del Sur junto a los territorios de Quito y Cuenca. El colapso de la nueva república dio lugar a la formación de los estados soberanos de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador en 1830. Cuando en 1822 el ejército independentista, comandado por Antonio José de Sucre, venció a las fuerzas realistas en la batalla de Pichincha, los territorios pasaron a formar parte de la Gran Colombia, pero la gran rivalidad entre su presidente, Simón Bolívar, y su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, ocasionó su disgregación. Desde 1830, año del fin de la Gran Colombia, las naciones de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá mantuvieron su nexo político y económico, ya que continuaron como estados federados durante 5 años más. Primer siglo de la República. La República de Ecuador vio la luz el 13 de mayo de 1830 cuando se separó de la Gran Colombia. Juan José Flores tomó las riendas del nuevo estado convirtiéndose en su primer presidente. Flores inició la organización del país tomándole 5 años de mandato interrumpido de 1834 hasta 1839, año en que Vicente Rocafuerte asumió la curul presidencial. Cuando el venezolano fue elegido para un tercer periodo presidencial,
los grupos de poder de la costa iniciaron un levantamiento popular con el fin de abatir el militarismo extranjero el 6 de marzo de 1845, la llamada Revolución Marxista. José Joaquín de Olmedo, presidente de turno y gran pensador guayaquileño que se mantuvo en el poder solo hasta que el legislativo llamó a elecciones y se nombró a Vicente Ramón Roca como tercer presidente constitucional del Ecuador. De 1845 a 1859 se vivió un periodo de gobiernos liberales hasta que una nueva revuelta llevó a nuevas elecciones en donde la figura de Gabriel García Moreno llegó a la política nacional en 1859, tras la reunificación del país luego de la batalla de Guayaquil, hasta 1875, año en que es asesinado. Los gobiernos de García Moreno son criticados desde la esquina liberal anticatólica como un régimen autoritario, represivo y dictatorial vinculado al clero católico. Gabriel García Moreno fomentó una política de construcción de obras públicas como carreteras, el ferrocarril, escuelas, colegios, universidades y hospitales. Todo este periodo fue de represión contra los liberales ecuatorianos. García Moreno, cuando se encontraba en su tercera presidencia, fue asesinado en el balcón del Palacio de Caraándalet en Quito por manos de un grupo de liberales radicales, en el que destaca Faustino Lemus Rayo. Según la versión conservadora, su asesinato debió por intereses políticos de los liberales que querían llegar al poder, mientras que para los liberales se trató de un acto patriótico. Además se conoce que su muerte era una conspiración liderada por la francmasonería en rechazo a su piedad católica y protagonismo en la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Tras la muerte de don Gabriel García Moreno, los dos partidos políticos del Ecuador trataron de unificar su pensamiento hacia lo que se denominaría el progresismo a una suerte de conservadurismo liberal. Antonio Borrero Cortázar asumió la presidencia como fruto de esta unificación, pero apenas duró un año en el poder y sería seguido por Ignacio de Veintemilla y la posterior aparición del revolucionario progresista general Eloy Alfaro Delgado. El momento más importante de la historia del progresismo sería cuando en el periodo del presidente Luis Cordero se realizó la conocida venta de la bandera, lo que desencadenó en la revuelta militar que dio origen al liberalismo ecuatoriano con Eloy Alfaro como presidente constitucional. El periodo liberal dura desde el 5 de junio de 1895 hasta el 9 de julio de 1925 con los gobiernos del general Eloy Alfaro, general Leonidas Plaza Gutiérrez, doctor Alfredo Vaquerizo Moreno y doctor José Luis Tamayo. Es de destacar el asesinato del general Eloy Alfaro y sus acompañantes el 28 de enero de 1912 cometido en la ciudad de Quito, después de ser sacados de la cárcel donde habían sido conducidos tras las derrotas en los combates de Huigra, Naranjito y Yaguachi. En la Constitución de 1897 se estableció la libertad ante la ley, la libertad de pensamiento, la abolición de la pena de muerte para los delitos políticos y la garantía absoluta a la vida. Además, se suprimió la participación de un eclesiástico en el Consejo de Estado y se aceptó la libertad de cultos. En la Constitución de 1906, se suprimió a la religión católica como religión oficial, se estableció la educación laica, se separó la Iglesia del Estado, se reconoció la libertad de conciencia en todas sus expresiones y se prohibió que los religiosos sean legisladores, además se aprobó el divorcio. Destacó la cruel matanza del 15 de noviembre de 1922 cometida contra el pueblo guayaquileño que pedía pan durante el gobierno del doctor José Luis Tamayo y que quedó impune, narrada magistralmente por el escritor Joaquín Gallegos Lara en su obra Las cruces sobre el agua. Tras el golpe de Estado del 9 de julio de 1925 hubo un gobierno plural civil-militar en el cual cada integrante de la Junta gobernaba por una semana, gobernando así hasta marzo de 1926 cuando la Junta cesó su actividad y se nombró como presidente a Isidro Ayora, quien expidió una nueva constitución, la número 13. En su gobierno se creó el Banco Central del Ecuador, Banco de Fomento, Superintendencia de Bancos, Caja de Pensiones, Dirección Nacional de Aduanas, entre otras dependencias estatales. En 1930 se produjo una deflación general y Ayora se vio presionado a renunciar, dejándole el poder al ministro de Gobierno, Luis Larrea Alba,
quien asumió el poder el 24 de agosto de 1931 y ante la negativa del Congreso para adquirir poderes plenos, decidió disolverlo y el pueblo reaccionó frente a la dictadura y así él entregó el poder al presidente del Senado, Alfredo Vaquerizo Moreno, quien convocó comicios presidenciales para octubre, y tras una serie de problemas de gobiernos, Velasco Ibarra se posesiona en 1934. Sería hacia 1941 justo y en curso de la Segunda Guerra Mundial que el Perú invade la provincia de El Oro, lo que desencadenaría la guerra peruano-ecuatoriana durante el gobierno del liberal Dr. Carlos Arroyo del Río y que concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro firmado el 29 de enero de 1942 cuando el sur del Ecuador se encontraba invadido. La gran figura de la política ecuatoriana desde mediados de los años 30 hasta inicios de los 70 fue el Dr. José María Velasco Ibarra, quien ejerció la presidencia del Ecuador en 5 ocasiones, pero solo pudo culminar su tercer mandato. Fue presidente en 1934 a 1935, 1944 a 1947, 1952 a 1956, 1960 a 1961 y 1968 a 1972. Dictaduras y gobiernos militares. Hacia comienzos de 1972, el Ecuador era un país sumido en el caos, con un presidente convertido en dictador civil, elecciones generales próximas a celebrarse y actores políticos cuyas futuras acciones eran impredecibles. Finalmente, las Fuerzas Armadas decidieron intervenir, tomarse el poder e interrumpir el incipiente sistema constitucional en el que el país estaba inserto desde 1968. En febrero de 1972, hubo un golpe de Estado que tomó por sorpresa a la opinión pública y a la comunidad internacional. El derrocamiento de Velasco Ibarra sucedió en Guayaquil y ejecutado materialmente, y sin que se disparara ni una sola bala, por un oficial de la Armada llamado Jorge Queirolo Gómez, pero llevó al general Guillermo Rodríguez Lara al poder, quien se proclamó nacionalista y revolucionario, lo que devino en una serie de nacionalizaciones, las que pueden ser evaluadas más o menos críticamente pero que, para el momento en cuestión, resolvían los temas básicos del sistema productivo y social del Ecuador. Así, el gobierno creó en 1972 la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y emprendió el camino hacia la adquisición, paso a paso, de las acciones mayoritarias del consorcio Texaco Gulf, CP. Ecuador da signos de querer adquirir autonomía nacional en el manejo del petróleo. En 1973 ingresa en el organismo más importante a nivel mundial de los países oferentes de petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 1974 adquiere el 25% de las acciones del consorcio que operaba en el Ecuador. En 1976 asciende al 62%, hasta que finalmente, adquiere la totalidad de las acciones. Con este tránsito, el Estado ecuatoriano pasa a ser el propietario del petróleo. El gobierno de Rodríguez Lara también creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación y un sistema para asegurar el aprovisionamiento de víveres básicos para los sectores populares, Empresa Nacional de Productos Vitales, que expedía esos productos a precios asequibles. También creó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones. El 1 de septiembre de 1975, se produjo un intento de golpe de Estado dirigido por el general Raúl González Alvear, que dejó un saldo de 22 muertos y más de 80 heridos y que produjo serios daños a la fachada del Palacio de Gobierno. Luego de estos hechos, el general González fue exiliado a Chile y el general Rodríguez promulgó un decreto mordaza para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas de los comentarios de los medios de comunicación. A pesar de todo esto, la situación del general Rodríguez se hizo insostenible y el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas le pidió su renuncia, acto que se concretó en enero de 1976. El gobierno quedó en manos de un triunvirato militar, presidido por el almirante Alfredo Poveda Burbano e integrado por los generales Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco.
Durante este gobierno tuvo lugar la matanza del ingenio de Aztra en la Troncal el 18 de octubre de 1977 contra los trabajadores que habían iniciado una huelga, que quedó impune. Su ministro de gobierno, el entonces coronel Rishi Aliulebouye, estructuró el plan de retorno a la democracia que, en sus partes sustantivas, consistía en la formación de una nueva asamblea constituyente convocada por la Junta Militar, la que redactó una nueva constitución y organizó un referéndum que tuvo efecto en enero de 1978, con el que el pueblo ecuatoriano eligió por simple mayoría entre la Constitución de 1945 reformada y la nueva. La última parte del plan de la Junta Militar fue convocar a elecciones generales, donde participaron 17 partidos políticos aprobados por ese régimen. Historia contemporánea. Tras una segunda vuelta, que se realizó con mucha diferencia de tiempo de la primera, resultó elegido Jaime Roldós Aguilera, candidato del Partido Populista Concentración de Fuerzas Populares. Jaime Roldós gobernó de manera independiente y en abierta pugna con Asad Bucaram, que durante el primer año de su mandato ostentó el cargo de presidente del Congreso. Roldós tuvo que afrontar otro conflicto fronterizo con el Perú, la cual se denominó el conflicto del falso Paquisa en 1981, que amenazaba con convertirse en una guerra abierta que, al final, no aconteció. Al estrellarse en misteriosas circunstancias el avión en que viajaba el 24 de mayo de 1981, el poder pasó al vicepresidente constitucional en funciones el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, de tendencia socialdemócrata, al que sucedió en 1984 el socialcristiano conservador León Febres Cordero. Sus medidas de austeridad por problemas con el petróleo y sus políticas represivas, que aunque eliminaron incipientes grupos guerrilleros como Alfaro Vive Carajo, provocaron un descontento social, que dio la victoria en 1988 al socialdemócrata Rodrigo Borja Ceballos, en cuyo mandato tuvo lugar un movimiento indígena que logró la distribución de unos 700.000 hectáreas a las comunidades autóctonas. Borja también impulsó la alfabetización y la educación bilingüe. El conservador Sisto Durán Ballén propició desde 1992 una política neoliberal con privatizaciones y ajustes cuestionados por la mayoría del Congreso, y provocó el abandono de la OPEP, mientras el país aumentaba la producción petrolera. Otro conflicto con Perú conocido a nivel mundial como la Guerra del Cenepa que terminó ese mismo año en 1995 con el Acuerdo de Itamaraty y, en 1998, bajo la presidencia del democristiano Yamil Mahuad, con la firma definitiva de la paz en Brasilia que le dio a Ecuador acceso al Amazonas y derechos de libre navegación fluvial. Asimismo el documento reconocía la soberanía peruana en Tiguinzá, concediéndose al Ecuador 1 kilómetro cuadrado como propiedad privada bajo la legislación del Perú, a todo aquel que nazca en Tiguinzá se le considerará peruano. De acuerdo con este protocolo, Ecuador renunció a sus pretensiones históricas de anexar Tumbes, Jaén y Maynas, y los reconoció como territorios peruanos. Quedó así zanjada la disputa limítrofe que desde 1960 había sido enunciada por José María Velasco Ibarra. Este acuerdo tuvo provisiones para la colocación definitiva de los hitos fronterizos en cooperación con la misión de observadores de la OEA. La normalidad institucional se vio resquebrajada en 1997 cuando el Congreso, en medio de manifestaciones populares en contra del Ejecutivo, destituyó por incapacidad mental al presidente populista Abdalá Bucaram, quien se había posesionado en agosto de 1996. En su reemplazo, el Congreso designó como presidente interino a Fabián Alarcón, hasta ese momento presidente del Congreso Nacional. Tras una Asamblea Nacional Constituyente en 1998, la cual tuvo el mandato de revisar y modificar la Constitución de 1979, se realizaron elecciones generales en las que fue elegido presidente Yamil Mahuad Huit, de Democracia Popular. Mahuad fue depuesto en enero de 2000, en medio de una grave crisis económica ocasionada por la quiebra masiva del sistema financiero ecuatoriano, una inflación notable, la caída de los precios internacionales del petróleo y la vinculación del gobierno de Mahuad con la banca corrupta cuya cabeza más visible fue Fernando Aspiazu,
quien el 26 de agosto de 2002 fue condenado a 8 años de prisión por el delito de peculado. Todo ello provocó una huelga general, movilizaciones indígenas y un intento de golpe de Estado que duró 4 horas. Como resultado de la crisis económica durante este gobierno, más de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que migrar hacia otros países, como resultado innumerables familias fueron separadas. El vicepresidente Gustavo Noboa, a quien correspondía la sucesión conforme a la Constitución, asumió la presidencia y estableció en abril un acuerdo con el FMI para acceder a créditos por un valor cercano a los $800 millones para continuar y fortalecer la dolarización, aplicando medidas de ajuste en diversos sectores de la economía. Además, centró sus esfuerzos en la construcción de un gran oleoducto de crudos pesados desde la Amazonia hasta la costa del Océano Pacífico, para que la exportación de crudo se duplique a partir de 2003. El coronel retirado Lucio Gutiérrez ganó las elecciones de noviembre de 2002 al frente del partido Sociedad Patriótica, una agrupación populista de centroizquierda, que actuó en alianza con movimientos indígenas y de extrema izquierda. Gutiérrez obtuvo el 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Fue destituido por el Congreso en abril de 2005, en medio de revueltas en Quito, sucediéndose en el cargo el vicepresidente Alfredo Palacio, quien hasta entonces tenía poca figuración en el plano político. En noviembre de 2006, Rafael Correa fue elegido presidente para el periodo 2007 a 2011. El margen electoral fue el tercero más alto en el actual periodo constitucional y democrático, superado únicamente por las elecciones de Jaime Roldós y Sisto Durán Ballén. El 15 de abril de 2007 se eligió a la Asamblea Constituyente, la que redactó una nueva Carta Magna, vigente desde octubre de 2008. Debido a la vigencia de una nueva Constitución, se tuvo que llamar a elecciones generales para designar a las autoridades. De ese modo el presidente Correa en 2009 fue reelegido en su cargo. El 30 de septiembre de 2010 se realizó una paralización de actividades por una parte de varios miembros Policía Nacional del Ecuador y la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La crisis fue declarada por el gobierno como intento de golpe de Estado y fue superada al final del mismo día, con la salida del presidente Correa del Hospital de la Policía Nacional rescatado por el Ejército de Ecuador y el GOE, frustrando las intenciones de los amotinados. El incidente resultó con un saldo de 5 muertos y 274 heridos. La elección presidencial del 17 de febrero de 2013 dio como resultado la reelección de Rafael Correa con su binomio Jorge Glass con el 57,17% de votos válidos, frente a Guillermo Lasso con el 22,66% de votos válidos. Los demás candidatos no obtuvieron una votación que supere al 7% en ningún caso. El binomio se posesionó el 24 de mayo de 2013. Lenín Moreno sucedió a Correa, tras las elecciones de 2017, en las que derrotó a Guillermo Lasso, asumiendo la presidencia el 24 de mayo de 2017. El 2 de octubre de 2019 iniciaron una ola de protestas, tras la adopción de nuevas medidas económicas por parte del gobierno de Lenín Moreno dictadas por el Fondo Monetario Internacional. La situación se tornó más crítica con el pasar de los días, por lo que el gobierno decretó el estado de excepción, e incluso llegando a ordenar el 8 de octubre un toque de queda y el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. Los principales enfrentamientos se dieron entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas y la policía, la cual llegó a cometer crímenes de lesa humanidad, lo que ocasionó al menos 11 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, ocasionando una grave conmoción social. No obstante, el 13 de octubre se llevó a cabo un foro mediado por el representante de la ONU en Ecuador y la Iglesia Católica, donde los dirigentes de la CONAIE y el gobierno llegaron a un acuerdo que finalizó con el conflicto. Actualidad. La pandemia de COVID-19 llegó a Ecuador el 14 de febrero de 2020, tras el aumento de los casos, el país entró en cuarentena desde el 19 de marzo, hasta el 13 de septiembre de 2020. Durante la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Ecuador surgieron varias denuncias por corrupción dentro de la emergencia sanitaria.
Los hechos han provocado la salida de miembros del gobierno de Moreno y la investigación o detención contra autoridades cantonales y provinciales, un expresidente de la República, sus hijos y su círculo cercano. El 7 de febrero de 2021 se llevó a cabo la última elección presidencial. Los candidatos Andrés Arauz con 32,72% y Guillermo Lasso con 19,74% pasaron a balotaje. El balotaje se realizó el 11 de abril y Lasso, candidato de la Alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, resultó electo con el 52,36% de los votos. Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021. Estado y política. El actual Estado ecuatoriano está conformado por 5 funciones estatales: función ejecutiva, función legislativa, función judicial, función electoral y función de transparencia y control social. Función ejecutiva. La función ejecutiva está delegada al presidente de la República, actualmente ejercida por Guillermo Lasso, acompañado de su vicepresidente, Alfredo Borrero. El presidente es el jefe de Estado y de Gobierno, máximo responsable de la administración pública. El presidente nombra a secretarios nacionales, ministros coordinadores, ministros de Estado y servidores públicos. Define la política exterior, designa al canciller de la República, así como también embajadores y cónsules. Ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía Nacional de Ecuador, nombrando a sus autoridades, según la Constitución de la República. Son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República, además de los que determine la ley, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. Función legislativa. La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional únicamente, que tiene su sede en la ciudad de Quito en el Palacio Legislativo, y está conformada por 137 asambleístas, repartidos en 10 comisiones, elegidos para un periodo de 4 años. 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional, 2 asambleístas elegidos por cada provincia, y 1 más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo con el último censo nacional de la población. Ajeno a lo anterior, la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y además de la circunscripción del exterior. La Asamblea se halla presidida actualmente por Guadalupe Llori. Función judicial. La función judicial del país está conformada por el Consejo de la Judicatura como su ente principal y por Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los juzgados y tribunales, y los juzgados de paz. La representación jurídica la hace el Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de la representación institucional que tiene la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces elegidos para un término de 9 años. Serán renovados por tercios cada 3 años, conforme lo estipulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Estos son elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento de oposición y méritos. No son susceptibles de reelección. Como organismos independientes de la función judicial están la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Como organismos auxiliares están, el Servicio Notarial, los martilladores judiciales y los depositarios judiciales. Igualmente hay un régimen especial de justicia indígena. Función electoral. La Constitución de 2008 elevó al rango de función del Estado a la institucionalidad electoral, cuyo mandato es garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promover el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. Constitucionalmente, la función electoral está conformada por 2 órganos separados, bajo principios de autonomía e independencia: el Consejo Nacional Electoral, que administra y ejecuta los procesos electorales, y
el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de la administración de la justicia electoral. El Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 consejeros y el Tribunal Contencioso Electoral por 5 jueces, seleccionados en ambos casos a través de concurso público de oposición y méritos, quienes ejercen sus funciones por 6 años con renovaciones parciales cada 3 años. Función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social está conformada por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, y las superintendencias. Sus autoridades ejercerán sus puestos durante 5 años. Este poder se encarga de promover planes de transparencia y control público, así como también planes para diseñar mecanismos para combatir la corrupción, como también designar a ciertas autoridades del país, y ser el mecanismo regulador de rendición de cuentas del país. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Ecuador ha firmado o ratificado. Defensa. La defensa del país está a cargo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que contiene 3 ramas: Ejército del Ecuador, Fuerza Aérea Ecuatoriana y Armada del Ecuador, que son parte de la fuerza pública y responsable de la integridad y la soberanía del territorio nacional. Cuentan con un número de 167.910 efectivos activos y 185.000 en reservas dentro de las fuerzas terrestres, la Armada y a la Fuerza Aérea. Poseen armamento comprado a Reino Unido, Chile, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. Se trata de la participación en el sector social y el desarrollo económico del país y la prestación de asistencia en el mantenimiento del orden interno. Sus tareas incluyen la lucha contra el crimen organizado, tráfico de drogas, y operaciones de lucha contra la migración ilegal. Aplica programas de desarrollo social como la disposición de los profesores para las escuelas rurales a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación. La protección ambiental es también una prioridad. Se implementaron varios programas como Nacional de Forestación y Ornato, Lonely Tree, Vigilancia Verde, FAIAR, Plan Ecuador Forestal y Reserva Militar Arenillas. Las Fuerzas Armadas son una parte esencial de la infraestructura de los países y por lo tanto muy apreciada por la sociedad. El territorio ecuatoriano está dividido en 5 regiones militares denominadas Fuerzas de Tarea Conjunta, 4 en el territorio continental, y el 5º es la base naval de la zona insular. Los territorios de ultramar incluyen también la base Pedro Vicente Maldonado en la Antártica. Además, el Ecuador es el segundo país que más gasta en defensa con relación a su PIB, de entre los países de Sudamérica, que destinó el 2 y 38% de su PIB a las Fuerzas Armadas en el año 2018. El exministro de Defensa Fernando Cordero, en 2012, justificó que el gasto se dirige al mantenimiento del personal. Organización territorial. División administrativa. El territorio de Ecuador se divide en parroquias, que conforman los cantones, estos las provincias, y a su vez las regiones administrativas. Cada una de estas entidades y los distritos metropolitanos tienen un gobierno autónomo descentralizado, encargado de ejecutar políticas dentro de su ámbito. Parroquias. Cantones. Provincias. Regiones administrativas. Geografía. Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre, por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Comprende 2 espacios distantes entre sí, el territorio continental al noroeste de América del Sur con algunas islas adyacentes a la costa, y el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia de la costa continental en el Océano Pacífico. Relieve. Las principales unidades geomorfológicas del país son la llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil, la sección de la cordillera de los Andes en el centro del país y un extenso sector de las llanuras y penillanuras amazónicas ubicadas en las estribaciones orientales de los Andes. Hacia el suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil, donde desemboca el río Guayas en el Océano Pacífico. Muy cerca de Quito, la capital,
Sobre la cordillera de los Andes, se alza el Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo. El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6.310 msnm y cuya cima es el lugar más lejano al núcleo de la Tierra debido a la silueta elíptica del planeta. Además es el punto más alejado del centro de la Tierra, es decir, el punto más cercano al espacio exterior, razón por la cual es llamado como el punto más cercano al Sol, debido a que el diámetro terrestre en la latitud ecuatorial es mayor que en la latitud del Everest. En la zona estatal de Ecuador hay 22 montañas de más de 3.500 metros de altitud que están todas en los Andes. Se extienden sobre las dos cordilleras, la occidental y la oriental o real. Hidrografía. Ecuador es el país con más ríos por metro cuadrado del mundo. La cordillera andina es el Divortium Aquarum entre la cuenca hidrográfica del río Amazonas, que discurre hacia el este, y del Pacífico, que incluye de norte a sur los ríos Mataje, Santiago, Esmeraldas, Chone, Guayas, Jubones y Puyango-Tumbes. Casi todos los ríos de Ecuador se forman en la región de la sierra y fluyen al este hacia el río Amazonas o al oeste hacia el Océano Pacífico. Los ríos nacen del deshielo en los bordes de los picos nevados o de las abundantes precipitaciones que caen en las zonas más altas. En la región de la sierra, los arroyos y los ríos son estrechos y fluyen rápidamente por las laderas precipitadas. Los ríos pueden ralentizarse y ensancharse al cruzar las hoyas, pero vuelven a ser rápidos cuando fluyen desde las alturas de los Andes hacia las elevaciones más bajas de las otras regiones. Los ríos de las tierras altas se ensanchan al entrar en las zonas más llanas de la costa y oriente. En la costa, el litoral externo tiene en su mayoría ríos intermitentes que se alimentan de las lluvias constantes de diciembre a mayo y se convierten en cauces vacíos durante la estación seca. Las pocas excepciones son los ríos más largos y perennes que fluyen a lo largo de la costa externa desde la costa interna y la sierra en su camino hacia el Océano Pacífico. La costa interna, por el contrario, está atravesada por ríos perennes que pueden desbordarse durante la temporada de lluvias, formando a veces pantanos. Los principales ríos de Oriente son el Pastaza, el Napo y el Putumayo. El Pastaza está formado por la confluencia de los ríos Chambo y Patate, que nacen en la sierra. En el Pastaza se encuentra la cascada de Agollán, que con 61 metros es la más alta de Ecuador. El Napo nace cerca del monte Cotopaxi y es el principal río utilizado para el transporte en las tierras bajas del este. La anchura del Napo oscila entre 500 y 1800 m. En su curso superior, el Napo fluye rápidamente hasta la confluencia con uno de sus principales afluentes, el río Coca, donde se ralentiza y se nivela. El Putumayo forma parte de la frontera con Colombia. Todos estos ríos desembocan en el río Amazonas. Las Islas Galápagos no tienen ríos importantes. Sin embargo, varias de las islas más grandes tienen manantiales de agua dulce, aunque están rodeadas por el Océano Pacífico. Clima. El país posee una variedad climática amplia, pues su ubicación geográfica, su orografía, la influencia de la selva amazónica, y del Océano Pacífico le confieren muchas modificaciones y pisos altitudinales con características propias. Según la clasificación climática de Köppen, en Ecuador se han identificado 11 tipos de climas ostensiblemente diferentes. La región litoral del país posee zonas climáticas amplias, favorecidas por sus llanuras costeras, y sus cordilleras premontañas. Aquí es muy claro el patrón: el norte es muy húmedo, y mientras se desciende se torna cada vez más seco. Así, se identifican 5 climas claros. La región interandina posee zonas climáticas más bien esporádicas, irregulares y muy diversas, donde son los Andes su principal influencia. Aquí es más difuso hablar de una zonificación climática, aunque por lo general mientras más al norte y al este más húmedo, y mientras más al sur y al oeste más seco, con salvas excepciones. Aquí se identifican 7 climas. La región oriental del país posee una consistencia mucho más vasta que la costa, con un predominio zonal extenso de sus climas, todos húmedos. Así se identifican 3. Por último, la región insular,
es la más proclive a desarrollar microclimas, y es mucho más irregular y diversa que la sierra, pues en su reducida extensión se identifican 5 climas esparcidos por sus islas y sus altitudes. En general, mientras más baja es esta, el clima es más seco, y mientras se asciende se torna más húmedo. Biodiversidad. La biodiversidad de Ecuador se debe a distintos fenómenos geográficos y climáticos que han estimulado la proliferación de una gran variedad de especies. El país se ubica en plena zona tropical y es atravesado por la cordillera de los Andes. Las costas están condicionadas por la corriente fría de Humboldt y la cálida de El Niño. Todos estos factores explican los tipos de vegetación, ecosistemas y variedad de climas. Debido a tales factores, el Ecuador se encuentra dentro de la lista de países megadiversos. La situación geográfica y latitudinal, así como su condición climática y orográfica, moldearon al Ecuador como un país con mayor variedad de especies animales de la región. Flora y fauna. Galápagos. Costa. Andes. Amazonía. Demografía. Los datos generados por el INEC informan que para agosto de habitan 17.304.827 personas en Ecuador, de los cuales el 50,04% son mujeres, y el 49,96% son varones, lo que quiere decir un índice de masculinidad del 99,84%. La densidad poblacional es de 61,03 Jab/km superíndice 2, con lo que lo convierte en el país más densamente poblado de Sudamérica, similar a la de Irlanda, Croacia o México, estando distribuida de forma un tanto irregular, pues de sus 4 regiones, las más pobladas, la costa con 8.974.147 habitantes y la sierra con 7.283.031 habitantes se concentran en menos de la mitad del territorio, alcanzando una densidad poblacional de 127,03 Jab/km superíndice 2 y 121,77 Jab/km superíndice 2, respectivamente, similar a la densidad de Jordania, Francia y Polonia. En contraposición, el Oriente, que constituye más del 50% de la superficie, alberga apenas a 937.406 habitantes, es decir, le corresponde una densidad poblacional de 7,81 Jab/km superíndice 2, similar a la de Rusia o Canadá. Finalmente, las Islas Galápagos poseen 32.320 habitantes. Con esto se puede constatar que hay relativamente la misma cantidad de personas quienes vivían cerca a la costa que al interior. La esperanza de vida en Ecuador es de 76,55 años, 73,87 años para los varones y de 79,32 años para las mujeres, en 2017, lo que lo ubica como el 49º país del mundo, justo por detrás de México, y por encima de China, Turquía y Brasil. Ecuador fue el 4º país con más longevos de América Latina tras Chile, Costa Rica y Canadá, y por delante de Estados Unidos y Argentina. Ejemplo de ello, en el Valle de Vilcabamba, ubicado en la provincia de Loja a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Loja, gran parte de su población anciana sobrepasa los 100 años. La tasa de crecimiento de Ecuador es del 2,04% anual, está mayormente estimulada por la migración, en especial la de refugiados, y en segunda instancia por la fertilidad vernácula del país, que es de 2,15 hijos por mujer, mayor en provincias del Oriente, como Morona, Santiago, donde llega a los 4,7 hijos por mujer, y menor en provincias de la Sierra, con Pichincha la que menos, que llega a los 2,2 hijos por mujer. Características de distribución. El 63% de la población reside en zonas urbanas y el 37%, en rurales. Dada la alta densidad poblacional y su extensión territorial reducida, la concentración de poblados es alta, por lo que las ciudades y poblados rurales se encuentran muy cerca unos de otros. La población rural ecuatoriana es la tercera población rural con mejor calidad de vida de Latinoamérica tras Uruguay y Cuba. Se evidencia que la población ecuatoriana está mayormente radicada en las zonas urbanas del Ecuador. El 44% de la población urbana está distribuida en las 15 ciudades más grandes del país, de las cuales Guayaquil y Quito reúnen el 60% de la población urbana.
Eso resulta por factores como la expansión urbana a centros poblados rurales y el mejoramiento de estándares de vida en el sector rural en la última década, donde se ha dotado de infraestructura de calidad en centros de salud, educación, vialidad, mejoramiento de producción agroindustrial, servicios básicos, bajo costo de vida, etc. La migración de población rural a las zonas urbanas es un fenómeno retroactivo de Ecuador a la tendencia sufrida en el resto de América Latina. Proyecciones demográficas. Ecuador posee un comportamiento demográfico que va en tono a lo que ocurre con la región, donde es de esperar un proceso lento, pero constante rumbo al envejecimiento poblacional. Así, si bien Ecuador aún posee una edad promedio relativamente joven, esta va cada año aumentando, sin síntoma alguno de haber algún cambio esperable. Para el INEC, el año 2030 será un punto clave en la transición demográfica del país, pues ese año Ecuador habrá conseguido un bono demográfico, es decir, que si los cálculos se aproximan, de los casi 20 millones de ecuatorianos que habrán para ese entonces, la mayoría total se encontrarán en el rango etario adulto, pero no solo eso, para ese año la tasa de fertilidad se ubicará bordeando los 2 hijos por mujer, lo que significará que sin variables contextuales imprevistas, Ecuador empezará un proceso real hacia el envejecimiento al no poder garantizar el reemplazo generacional, y estancará su crecimiento poblacional muy cerca del 1% anual. Con todo esto, las proyecciones observables para 2050, hablan de casi 23,4 millones de ecuatorianos, el 70% de la población estará por encima de los 18 años, y más aún, pues casi 1,4 millones estarán en senecitud, en contraste con los 1,3 millones de niños que se estiman. Se verá un claro ejemplo de eficiencia reproductiva, pues la tasa de fertilidad se habrá reducido a 1,8 hijos por mujer, con lo que Ecuador habrá entrado en una nueva fase al borde del fin del bono demográfico, la de envejecimiento general de su población, con una población en equilibrio y con una pirámide poblacional pentagonal algo cuadrada. Así también se espera que para ese entonces la esperanza de vida de los ecuatorianos al nacer sea de 80,55 años, mayor para las mujeres, quienes vivirán en promedio 83,5 años, y los varones 77,6 años. La población que será urbana para ese entonces será superior al 70%, lo que demandará un esfuerzo gigante en los distritos metropolitanos de Quito, Guayaquil, y en especial en ciudades medias de importancia estratégica como Cuenca, Loja, Ambato, Machala, Ibarra, Manta, Portoviejo y Riobamba. También se espera la consolidación de ciudades espontáneas que surgieron el siglo pasado, como Milagro, Daule y Santo Domingo, así como la explosión habitacional de ciudades satélite en distritos y zonas metropolitanas, como será el caso del Valle de los Chillos, al oriente de Quito, con poblaciones como Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Nayón y Sangolquí, y el caso de San Borondón y Durán en las periferias de Guayaquil. Para ese año también se espera un aumento considerable en la población irreligiosa, así como también en el aumento de población célibe y divorciada. Ciudades. Quito, ciudad capital que cuenta con 2.011.388 de habitantes en el área urbana, posee 2.781.641 habitantes en su distrito metropolitano, y 356.182 en su conurbación, por lo que la convierte en la ciudad más poblada del país. Es sede de gobierno, donde se concentran los poderes del Estado, es la primera ciudad en ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque también es el centro cultural e histórico del país, y desde 2015, es también la capital económica del país. Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del Ecuador, cuenta con 2.654.433 habitantes en su zona urbana y 3.453.621 millones en su área metropolitana. Polo de concentración de las ciudades del centro del país, por lo que es también la más extensa en área, es además, el puerto principal de Ecuador por donde se comercializan aproximadamente el 70% de las importaciones y exportaciones del país,
además de un importante destino de negocios en la costa del Pacífico. Cuenca, es la tercera ciudad en población y extensión, con 329.928 habitantes, constituyéndose como la urbe más importante del austroecuatoriano, además de poseer un baluarte en su centro histórico, por ende, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según las proyecciones entregadas por el INEC para 2013, 1 de cada 3 ecuatorianos vive en Quito o Guayaquil. Ambas ciudades sumadas engloban una población de más de 5,8 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son Machala, Santo Domingo, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Riobamba y Loja. Etnografía. Autoidentificación de la población. Composición genética de la población. Idioma. El idioma oficial es el español con sus características y modismos propios de cada zona o región, junto con el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural según lo afirma la Constitución de Ecuador en el artículo 2 del capítulo 1 de los elementos constitutivos del Estado. El baoterero, tsafiquí, demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. Según el censo de 2001, el 94% de la población habla español, el 4,8% habla alguna lengua nativa conjuntamente con el español y el 1,1% hablan solo una lengua nativa. De las 13 lenguas nativas que fueron contabilizadas por el mencionado censo, el quichua, hablado por el 4,1% de la población, es la más difundida. La segunda lengua nativa es el shuar, hablado por el 0,55% de la población. En la mayoría de los institutos públicos del país se imparte el inglés de una manera neutral. El español es el idioma que se habla mayoritariamente en el Ecuador, denominado como español ecuatoriano, a pesar de que este tiene diferencias que dependen de muchos factores, el más importante de estos es la región. En el país hay 3 variantes principales que son: español ecuatorial, español andino, español amazónico. A pesar de que estas sean las principales variantes del idioma español en el país, hay muchos otros factores que influyen en el habla de una persona, como la etnia, la clase social o si se habita en el campo o la ciudad. Debido a que la costa y la región andina son las 2 regiones más habitadas del país, sus dialectos son los más relevantes del país, ambos muy diferentes el uno del otro. Existen muchos modismos propios de cada provincia o región, así como otros que son entendidos y utilizados en todo el país. Religión. En 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizó una encuesta en las ciudades más pobladas sobre las creencias religiosas. El 91,95% de los encuestados respondió que tiene una religión, el 7,94% se autodefinió como ateo y el 0,11% se identificó como agnóstico. Dentro del grupo que profesa una religión, el 80,4% pertenece a la religión católica, el 11,3% a la evangélica y el 1,29% son testigos de Jehová. 3 de cada 10 creyentes afirmaron asistir por lo menos una vez a la semana a algún culto religioso, 2 de cada 10 una vez al mes y el 15,9% asiste solo en ocasiones especiales. Migración. Entre 1998 y 2002, Ecuador atravesó una grave crisis económica, política y financiera, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca antes vistos, provocando su desaparición y que el país adoptara como moneda válida al dólar de Estados Unidos. Esta medida afectó directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, disminuyan a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos, al no tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero,
puesto que en ciertos países se alcanzaban ofertas de trabajo y niveles de remuneración sensiblemente más elevados que los que se podría obtener en Ecuador. Por esta causa varios países de Europa y Estados Unidos comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados, pero que representaban una esperanza para quienes atravesaban problemas económicos. Por lo tanto, pese a representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida y el de sus hijos, pero en muchos casos el costo de esto fue la descomposición de familias. Durante 2007 hasta la actualidad, el repunte de la economía a niveles de hasta el 8% anual, los factores de la crisis económica mundial del primer mundo, el conflicto militar colombiano, reformas migratorias y políticas internacionales de integración en Ecuador, modificaron completamente el panorama migratorio, que atrae en la actualidad una gran cantidad de inmigrantes. Emigración. Inmigración. Educación. En 2010 Ecuador tenía una tasa de alfabetización de 99.78%, después de intensas campañas públicas para eliminar el analfabetismo. Con la implementación de la educación gratuita, las instituciones educativas públicas tanto escolares como secundarias no precisan cobro de aranceles ni pensiones de educación, en el cual incluye a sectores rurales y urbanos marginales. En el caso de la educación gratuita en las universidades e institutos superiores, se aplica bajo responsabilidad académica que exonera únicamente los créditos que no reprueba cada estudiante, así como servicios académicos como Internet. Educación superior. Universidades nuevas. Salud. La mortalidad infantil, de 24,4 por mil en 2005, disminuyó a 18,3 en 2015. Entre 2008 y 2016, el gobierno invirtió más de 15.000 millones de dólares, multiplicando por 5 el gasto medio anual en sanidad del periodo 2000 a 2006. En cuanto a los profesionales que trabajan para el ministerio, entre 2008 y 2015 su número pasó de 11.201 a más de 33.000, incremento que fue acompañado también de aumentos salariales. Desde 2015, la corrupción es un problema a pesar de las múltiples inversiones. La sobrefacturación se registra en el 20% de los establecimientos públicos y en el 80% de los privados. Criminalidad. La tasa de homicidio de Ecuador disminuyó de 18 a 5.8 por 100.000 habitantes entre 2011 y 2017, haciendo de Ecuador uno de los países más seguros de América. Esto se ha logrado, en particular, tras una importante reforma de la policía, que era conocida por su corrupción y falta de eficiencia. Se ha aumentado considerablemente la duración de la formación y la remuneración de los policías y se han realizado inversiones para la modernización del equipo policial. Además, desde 2007 se ha adoptado un nuevo enfoque, menos represivo y que presta mayor atención a la prevención y la reintegración. Se ha facilitado el acceso a los programas sociales a los antiguos delincuentes. Economía. La economía de Ecuador es la séptima en tamaño de América Latina y experimentó un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador situó la previsión de crecimiento de 2010 en un 6,88%. El PIB aumentó más de 40.000 millones de dólares entre 2007 y 2018, alcanzando los 108.398 millones de dólares según el Banco Mundial. La inflación al consumidor hasta enero de 2020 se situó en 0,23%. En 1998, el 10% de la población más rica tenía el 42,5% de la renta, mientras que el 10% de la población más pobre solamente contaba con el 0,6% de la renta. Durante el mismo año, el 7,6% del gasto en salud pública fue a parar al 20% de la población pobre, mientras que el 20% de la población rica recibió el 38,1% de este mismo gasto.
La tasa de pobreza extrema ha disminuido entre 2010 y 2018. En 2010 se estimó en un 16,5% de la población, mientras que para 2018 la cifra bajó a 8,4% del total de la población. Esto se explica en gran parte por la emigración, así como la estabilidad económica lograda tras la dolarización. Las tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales, alcanzando al 44% de la población nativa. La baja del precio de petróleo desde 2015 ha hecho que este represente el 29% de las exportaciones, y que mantenga una balanza comercial marginalmente negativa a 2017. Desde finales de los años 60, la explotación del petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en 4.036 millones de barriles. La balanza comercial total para finales de 2019 se mantuvo en cero, lejos de lo alcanzado en 2010, cuando alcanzó un superávit de casi 5.000 millones de dólares. Esta circunstancia se dio por la baja del precio del petróleo y al crecimiento de las importaciones, que crecieron más rápido que las exportaciones. La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva de 4.443,98 millones de dólares en 2018, mientras que la no petrolera fue negativa por un monto de 4.958,49 millones de dólares. Esto ha permitido que el país dependa del petróleo para evitar un mayor déficit comercial, la cual su economía demanda mayor cantidad de vehículos y maquinaria que no son producidos en el país. La balanza comercial con Estados Unidos, Chile, la Unión Europea y los países europeos que son socios de Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, es positiva. México, Argentina, Colombia, Asia, es negativa. En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas, de flores, de cacao y aceite de palma. Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Ecuador es uno de los 10 mayores productores del mundo de banano, cacao y aceite de palma. En 2018, el país produjo 7,5 millones de toneladas de caña de azúcar, 6,5 millones de toneladas de banano, 2,7 millones de toneladas de aceite de palma, 1,3 millones de toneladas de maíz, 1,3 millones de toneladas de arroz, 269.000 toneladas de patata, 235.000 toneladas de cacao, 149.000 toneladas de piña, 103.000 toneladas de naranja, además de producciones menores de otros productos agrícolas. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en todo el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la sierra, nogales y romerillo, y madera de balsa, en la cuenca del río Guayas. Por otra parte, la industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro industrial del país, y en Quito, donde en los últimos años la industria ha crecido considerablemente, es también el mayor centro empresarial del país. La producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno. Pese a lo anterior, existe una limitada exportación de productos elaborados o procesados industrialmente. Entre estos destacan los alimentos enlatados, licores, joyas, muebles y más. Ecuador ha negociado acuerdos comerciales con otros países, entre los más importantes destacan el acuerdo comercial con la Unión Europea y el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio. Por otra parte, tiene con Chile y Cuba acuerdos comerciales complementarios y forma parte del acuerdo complementario CAN-Mercosur. Además ha firmado acuerdos de alcance parcial con países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Nicaragua, además de México. Ecuador pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio, además del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, y otros organismos multilaterales. En abril de 2007, Ecuador pagó por completo su deuda con el FMI,
aunque volvió a pedirle préstamos en 2018 con el gobierno de Lenín Moreno. En 2007, se creó la Unión de Naciones Suramericanas, con sede permanente en Quito, aunque Ecuador decidió retirarse de forma definitiva en 2018 alegando falta de acciones concretas. Es miembro fundador del Foro para el Progreso del Sur Prosur. También ha sido parte de la creación del Banco del Sur, junto con 6 otras naciones suramericanas. Ecuador realizó negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero con la elección del presidente Correa estas negociaciones fueron suspendidas. El sistema público financiero del Ecuador está conformado por el Banco Central del Ecuador, el Banecuador BP, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico. Comercio. Actualidad económica. A partir de 2007, con una economía superada por la crisis económica, una serie de reformas políticas y económicas han ayudado a encaminar a la economía ecuatoriana a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado a lograr una estabilidad financiera, política y social, basada en la tendencia tomada por la región latinoamericana que ayudó a no verse afectada por la crisis mundial del primer mundo en 2010. Impuestos enfocados a cambiar hábitos de consumo, desarrollo de sectores estratégicos y prioritarios, construcción, mejoramiento de sectores claves, desarrollo de la industria interna, políticas claras de comercio, competitividad, inversión estratégica, mejoramiento laboral, etc., han ayudado a lograr un crecimiento económico destacado que alcanza por encima del 8% anual en 2011, esto reflejado en una clara disminución de la mendicidad y pobreza extrema, estabilidad de la clase media, disminución de la brecha de las clases sociales, creación de puestos de trabajos, aumento del comercio interno, entre otros. Todo esto acompañado con nuevos mercados internacionales y de cooperación, principalmente con países asiáticos y latinoamericanos. Un ejemplo es la solicitud formal de convertirse en miembro pleno del Mercosur, creación de nuevas embajadas en Asia, fortalecimiento de organismos como la CELAC, CAN, etc., e implementación de proyectos como el Eje Manta-Manaos como alternativa al Canal de Panamá y el proyecto alterno de navegabilidad por los ríos Morona, Amazonas. En las zonas rurales, en las que vive más o menos el 37% de la población del país, se estima que el 45% de los habitantes de dicha fracción subsiste en condiciones de necesidad. Gran parte de los casos fueron producto de no haber sido considerados por décadas al momento de hacer inversión en educación y de obras de infraestructura, como carecer de tierras adecuadas, regadíos suficientes y falta de vías de acceso en buen estado. Aunque se ha notado un progreso notable en revertir esta situación en los últimos años, desarrollando significativas inversiones en educación e infraestructura, junto con créditos que ha mejorado la calidad de vida del campesinado ecuatoriano y lograr detener la migración hacia las ciudades reflejado en el censo de 2010 donde la población rural llegó al 37,23% frente al 62,77%. En el periodo 2018 a 2020 el empleo pleno en Ecuador se ha visto afectado por políticas neoliberales que ha dejado como resultado la disminución del empleo efectivo en 1,80%, pasando de 40,6% en diciembre de 2018 a 38,8% en diciembre de 2019. Asimismo, el desempleo llegó a situarse en el 3,80% al cierre del año 2019, al mismo tiempo el empleo inadecuado se situó en 17,8%, según datos del INEC, con el resto de la población en empleo no pleno y no remunerados, esto tomando en cuenta que la mayoría de la población ecuatoriana está en edad. La pobreza por ingresos ha subido sobre todo en el gobierno de Moreno, afectando al 24% de la población en comparación al 2016, que estaba en 22,9%. El crecimiento económico ha sido fluctuante en los últimos 7 años, la cual pasó de una estimación de crecimiento económico por encima de la media latinoamericana del 5,4% para 2012, a un nulo crecimiento en 2019 cuando la economía creció apenas el 0,1%.
En el índice de competitividad global 2019 el Ecuador se encuentra en el puesto 90 con una diferencia de 7 puntos en contraste a la edición pasada. Uno de los factores problemáticos que resaltan en el país es la inestabilidad política, que resulta ser un factor importante puesto que influye a las decisiones de posibles inversores extranjeros. En el reporte anterior se establecía en quinto lugar, ahora se halla liderando la lista con un cambio de mandatario cuyos primeros actos han generado en una parte del pueblo ecuatoriano incertidumbre y en la otra gran parte, un respiro a la administración previa. El país enfrenta aún desafíos como la falta de capacitación en la administración de sus recursos, pero su progreso todavía es notable. Algunos de sus fuertes en la actualidad son la infraestructura, el tamaño del mercado, la educación superior y, como índice principal, la salud y educación primaria, que ha mejorado unos 14 puntos en comparación con el índice de competitividad global 2016-2017, el cual se ubica en el puesto 68. Si bien, el alza que mostró el Ecuador con su PIB desde el 2000 al 2014 ha revelado una baja desde ese año en adelante, para el 2018 el FMI previó una mejora del PIB del país que lo ubicaría en una cifra ligeramente positiva, con 0,6% y con una tenue mejora al reducirse la inflación del 2017 de 0,8% a 0,7% en 2018. Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador aumentó del 21,5% en 2017 al 25% en 2019. Además, el índice de coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, pasó del 0,45% en 2014 al 0,447%. Turismo. El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del gobierno de Sisto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. Ecuador percibe alrededor de 2,43 millones de entradas de turistas y USD 1.871 millones de dólares, en relación con el PIB. Los destinos más frecuentados son Quito, Galápagos, Cuenca, Montañita, Guayaquil y la Amazonía. Con respecto al índice de competitividad, el país se encuentra en el puesto 70 con un valor de 3.90, acorde lo publicado del Foro Económico Mundial en 2019. En el periodo de enero a marzo del año 2022, Ecuador percibió un total de 222.325 entradas extranjeras, donde el 37,7% de ellas corresponden a ciudadanos estadounidenses, en comparación con el año 2021, por el impacto de la pandemia del COVID-19, donde hubo solamente 87.207 entradas de extranjeros en ese mismo periodo, ha tenido un crecimiento del 154,9%. Ecuador es un país con una geografía heterogénea, lo que ha originado una gran variedad de paisajes, climas, convirtiéndolo en un país con una elevada diversidad natural y cultural. Ecuador cuenta con 3 patrimonios culturales y 2 naturales, además de contar con 4 expresiones culturales inmateriales reconocidos por la UNESCO. Entre los principales destinos turísticos se destacan: infraestructura. El país cuenta con una amplia gama de áreas de explotación, minera, petrolífera, agropecuaria, acuicultura y avícola, que se ha aprovechado a lo largo de su historia, y en la actualidad se ha desarrollado en un ámbito más objetivo, focalizado, ordenado y orientado a un conservacionismo ambiental y rentabilidad a corto y largo plazo. Independizándose cada vez más de la dependencia internacional o de proveedores privados para sustentar las necesidades generales o prioritarias en el desarrollo nacional. Industria. Transporte. Medios de comunicación. Internet. Telefonía. Medios televisivos. Medios escritos. Cultura. Literatura. La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y, en general,
muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y se desenvuelve la vida del ciudadano común y corriente. Ecuador no ha dado literatos cuyos libros se vendan masivamente a nivel mundial. Pese a lo anterior, algunos escritores ecuatorianos han logrado ser medianamente conocidos en el contexto internacional, especialmente en los países hispanohablantes o iberoamericanos. Entre estos tenemos a Jorge Icaza, Alejandro Carrión Aguirre, Juan Montalvo, José de la Cuadra, Pedro Jorge Vera, Pablo Palacio, Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco, Numa Pompilio Llona, Adalberto Ortiz, Medardo Ángel Silva, César Dávila Andrade, Luis Costales, Alfonso Rumazo González, José Martínez Queirolo, Jorge Enrique Adoum, Carlos Carrera Barreto, Hugo Mayo, Jorge Carrera Andrade, Arturo Borja, Ernesto Novoa y Caamaño, Juan León Mera. Uno de los aspectos más interesantes de las letras ecuatorianas, es que éstas han producido una cantidad notable de buena narrativa, con autores que lograron fotografiar la idiosincrasia criolla y plasmarla en sus relatos. Nadie podría decir, pese a la crudeza de su contenido, que por ejemplo las novelas de Jorge Icaza no son un retrato muy hábilmente fabricado de las horribles penurias del indígena de la sierra ecuatoriana. Icaza traslada al lector al escenario que describe e incluso utiliza el mismo lenguaje que tienen los protagonistas en la vida real en su novela Huasipungo. Pero la literatura ecuatoriana no se limita únicamente a Icaza y el indigenismo. También existen otros grandes expositores de la misma, como Alfredo Pareja Díez Canseco, quien destacó más que nada como novelista. Este, en contraposición a Jorge Icaza, creó novelas esencialmente urbanas, en las que aflora la denuncia social. También fue un gran historiador. Si seguimos en la senda de los novela dedicada a la denuncia social, es imprescindible nombrar a Joaquín Gallegos Lara, cuya obra, aunque breve, es magistral al aludir a los problemas que agobian a la clase obrera y la brutal explotación que ésta sufre a manos de empresarios inescrupulosos. En Las cruces sobre el agua narra la peor masacre obrera ocurrida en la historia del Ecuador. Demetrio Aguilera Malta, en cambio, fue más que nada un novelista costumbrista aunque también muy multifacético. En sus escritos describió al Montubio, el típico campesino mestizo de la costa ecuatoriana. Entre las mujeres que escriben está Alicia Yáñez Cosío, dueña de una considerable producción narrativa, en la que se incluye la novela Sé que vienen a matarme, una polémica novela acerca del dictador Gabriel García Moreno y sus excesos mientras era presidente de Ecuador. La poetisa Karina Gálvez, nominada en 2011 a la primera Medalla Internacional a la Paz y a la Cultura presidente Salvador Allende, autora del poema La batalla del Pichincha, ha dado a conocer la poesía ecuatoriana a nivel internacional. En la literatura contemporánea podemos encontrar varios ensayistas importantes como Agustín Cueva y Bolívar Echeverría, narradores como Javier Vasconez, Eliezer Cárdenas, Huilo Ruales, Santiago Páez, Abdón Uvidia, Marco Antonio Rodríguez, Humberto Salvador, Pablo Palacio, Leonardo Valencia, Gabriela Alemán, Iván Eguez, Jorge Luis Cáceres, Eduardo Varas, Miguel Antonio Chávez, o poetas como Ernesto Carrión, Alexis Naranjo, Hugo Mayo, Iván Carvajal Aguirre, Clever Franco Cruz, Iván Oñate, Julio Pazos Barrera, Humberto Vinueza, Javier Ponce, Fernando Nieto Cadena, Jorge Martillo, Eduín Madrid, Cristian Avecillas, Carla Vadillo Coronado, Marcos Rivadeneira Silva, Pedro Gil, Julia Erazo de entre otros. Artes plásticas. La práctica artística contemporánea en el Ecuador cuenta con talentosos exponentes que han madurado proyectos y propuestas. Las políticas culturales institucionales del país han provocado que la escena artística contemporánea no logre operar con la contundencia ni la eficiencia que se requiere para ocupar un espacio competitivo a nivel internacional. Sin embargo, entre los artistas contemporáneos del Ecuador encontramos figuras que han logrado autónomamente estabilidad y competencia en la creación y exhibición de obras, así como el reconocimiento local e internacional: Oswaldo Guayasamín, Gonzalo Endara, Eduardo Kingman, Camilo Higas,
Oswaldo Viteri, Teddy Cobeña, Carlos Rosero, entre otros. La extinta Aerolínea Ecuatoriana de Aviación, llevaba en sus aviones las ilustraciones de los maestros Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman como parte de su distintivo colorido. Es un país con atributos en las artesanías. Esto se da, por una parte debido a su legendaria tradición de productos de uso cotidiano, pasando por la cerámica y los usos que se le dieron, además de los metales y la cestería, y por la otra gracias a una enorme cultura productora de textiles e instrumentos musicales. Artes escénicas. En el campo de la dramaturgia casi no ha habido exponentes relevantes o que hayan alcanzado un alto grado de difusión, especialmente a nivel internacional. Sin duda el mejor, más prolífico y conocido es el guayaquileño José Martínez Queirolo, cuyas obras se han representado en Estados Unidos y Europa, a la vez que han sido traducidas a otros idiomas. También se lo conoce como autor de numerosos cuentos, entre los que también hay algunos creados para niños. Además es un destacado actor y dirige su propia compañía de teatro. Ganó el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2001. El costumbrismo en el teatro ecuatoriano es un subgénero iniciado a principios del siglo XX cuyos principales exponentes fueron Ernesto Albán Mosquera con su personaje Evaristo Corral y Wigberto Dueñas Peña con el Indio Mariano. Es un género eminentemente satírico, con una alta carga de crítica sociopolítica. Cine. Música. Rock de Ecuador. Artistas ecuatorianos destacados. Gastronomía. La gastronomía de Ecuador es bastante variada debido a la existencia de 4 regiones geográficas diferenciadas, costa, sierra, oriente y región insular, con costumbres y tradiciones diferentes. Los distintos platos típicos y los ingredientes principales varían en función de estas condiciones naturales. Ingredientes. Pescado. Plátano. Verduras y legumbres. Carnes. Platos típicos.